yo creo que Dios no existe. Son una estructura formada para un sí señor, no señor y obedecer. Son las iglesias. Hola, bienvenido que estés aquí. De verdad, para mí es siempre un grato placer poder encontrarnos, poder contactar con cada uno de ustedes y poder expresar ciertas cosas que creo que pueden ser útiles como herramientas para la vida. Y hoy quiero hablar sobre un poco sobre las religiones, los dogmas de las religiones, la iglesia per se, la, la circunstancia que a veces se prestan para que estemos más cerca de Dios y que de una manera u otra nosotros acudamos al templo para poder sentirnos identificados. Y no voy a negar que sí, que estar en lugares como las iglesias nos da una cierta solemnidad y nos da una cierta acercamiento, porque todo está creado para lo mismo. Está creado para que tú te sientas realmente que estás en un lugar imponente, que no es tu casa normal, que no es un lugar cualquiera. Son lugares donde tú sientes no solamente la solemnidad, sino sientes de verdad cierta energía de poder y de fuerza. Incluso si te das cuenta, los techos son bastante altos en la gran mayoría de las iglesias. Son estructuras eh, bien hechas y, y se ve como si fueran una especie de castillo, una especie de museo, una especie de algo que está por encima de ti. No sé si tú has podido darte cuenta o lo has notado. Y creo que esa es una de las principales intenciones de las estructuras de los templos, de la iglesia, de todo lo que está creado. Porque que hay unas ciertas cosas que no te hace sentir parte, te hace sentir incluso hasta pequeño ahí dentro. Y ponerte un altar acá, ciertas imágenes arriba, por encima de ti. O sea, indican que de verdad es como si tuvieran creado para eso. No te sé expresar explícitamente o puedo garantizarlo, pero si tú puedes percibirlo y vas con ese ojo crítico del análisis, te vas a dar cuenta que sí, que existe así, que te sientes hasta pequeño dentro de la iglesia. Entonces, yo que participé desde muy, pero muy pequeño en grupos pastorales, grupos de servicio, catequesis, grupos de teatro, todos dentro de la iglesia. Nunca le había dado como ese tipo de perspectiva, porque cuando tú estás dentro es muy difícil poder apreciar realmente eh, todo el juego, todo lo que conlleva el marco completo. Entonces nunca lo hice desde ese ojo, pero al final sí yo he tenido mis espacios con Dios. He tenido un espacio donde he estado bien aferrado a Él, he estado bien cerca y he tenido espacios en el cual no quiero saber, no quiero saber de Dios. Se los juro, o sea, he tenido espacios donde he dicho no, pero yo creo que Dios no existe. Tal vez por el dolor, tal vez por ciertas situaciones que me pasaron y demás. Pero sí puedo garantizar que en mi peor momento, en el peor momento de mi vida, incluso los momentos donde estaba prácticamente solo, creo que aferrarme a Dios, a la palabra, a ciertas religiones evangélicas, más aún que son las que mayormente dominan bastante bien la palabra, pero sobre todo han sabido capitalizar el asunto de las redes sociales y sus discursos llegan más y trascienden mucho más que la Iglesia Católica, que es a la cual yo fui criado y que me encaminaron. Entonces, no voy a negar que escuchar esas palabras eran ciertos puntos de aliento, independientemente yo tuviera la relación cercana o no con Dios en su momento, en mi peor momento. Entonces, yo entiendo que las iglesias necesitan existir para poder dar ese apoyo a ese tipo de gente,
cuando ese tipo de gente está más que hundida, que no encuentra salida, que están en plena soledad, entiendo que sí, que es una utilidad beneficiosa para el ser humano. La parte donde están ahí para ti. Y eso hay que reconocerlo. Yo tengo mis conversaciones sobre la iglesia, incluso lo estoy exponiendo acá, pero eso hay que reconocerlo. Yo entiendo que sí, que tienen una función. Conozco la suegra de mi cuñado, o sea, es una mujer enferma con la iglesia. Ahora bien, perdió su hijo cuando tenía unos menos de 20. Su hijo se mató en un accidente. Y de verdad, para una madre que tu hijo se muera en menos de 20 en un accidente y que tú recibes impacto, es que perder un hijo solamente pensarlo, señores, o sea, pensarlo es algo que, que te desconcerta, o sea, es lo peor que yo creo que le puede pasar a un ser humano. Yo que perdí a mi madre, pero por biología se suponía que en algún momento yo le iba a perder, por biología, y yo es el entendimiento que tenemos todos. Los padres se van a ir primero que nosotros, pero un hijo, o sea, no lo asimilamos. Entonces, dicho eso, es importante que tú te des cuenta que cuando tú realmente pasas por una situación similar a esa, tú necesitas un refugio. Y creo que para eso sí sirven las iglesias. Para eso sí sirven las iglesias. Ahora, mi opinión personal de esta etapa, entiendo que realmente es el adoctrinamiento más regio que existe en la humanidad, son las iglesias. Son una estructura formada para un sí señor, no señor y obedecer. Yo creo que nosotros cuando llegamos a esa conclusión, tendríamos que haber pasado todo el discernimiento de entender cómo funciona la estructura de la iglesia. Y volviendo detrás, yo que pasé tanto tiempo en la iglesia y ahora tuve un intervalo de no ir a la iglesia, incluso he estado totalmente renuente. Volví a la iglesia en esta semana porque mi hijo hizo su primera comunión, porque no voy a negar que sí me gusta formarlo para que tenga el amor de Dios, comience a despertar ese amor por Dios, comience a entender. Y en el hogar, aunque se ora, aunque todo se establece en base a Dios, no es lo mismo. No es lo mismo. Mi hijo está en una iglesia católica. Realmente ya cuando yo veo ciertos extremos, sí hago un pare. Pero después yo lo dejo que lo formen y que lo comiencen a reconocer que hay un Dios, que hay una fuerza superior y que esa fuerza superior es Dios. Cuando ya vienen con castigo, que vienen que es un Dios severo, que hay que temer y que ya yo todo eso se lo desmonto. Pero después, lo otro sí realmente lo respeto. Independientemente yo no lo estoy compartiendo. Porque lo que yo no estoy compartiendo es la parte del funcionamiento directo de las iglesias y las religiones. De verdad, eso es lo que yo no comparto. Pero después de que nosotros somos seres espirituales y que Dios, la concepción de Dios está dentro de mí, en mi conciencia, en mi corazón, en mi alma, eso yo lo propago todos los días. Y no solamente en mi familia, a mis hijos y a todos los demás, sino al denominador común. A ustedes se lo digo y ustedes me han escuchado. Pero no tiene absolutamente nada que ver con el fanatismo de la religión. No tiene absolutamente nada que ver con lo que ocurre ahí adentro, con ese entorno, con ese engranaje, con lo que expresa el tipo que está ahí arriba en el altar, que incluso está mucho más alto que yo. Es el tipo que me está rigiendo a mí cómo yo debo de comportarme, cómo yo debo de decir. No es porque yo he podido tener el mensaje, no es porque yo he podido discernir si realmente mi comportamiento está bien o está mal. Y que tú te pongas una sotana y que comiences a vocearme desde una tarima, entender yo que tú tienes la autoridad para hacerlo. Y posiblemente sí, porque tal vez tengas el conocimiento que yo no tengo.
pero en base a tus reglas y en base a tus lineamientos, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. La sabiduría realmente está a través de tus experiencias, en tu interiorización, en total presencia tuya dentro de ti y sobre todo en la palabra. Y de ahí, en base a cómo tú la entiendas y cómo Dios te dé la capacidad de interpretarla, tú debes actuar. Entonces, volviendo al punto de mi visita o mi retorno a la iglesia, cuando voy a hacer la comunión con mi hijo, miro la parte estructural igual, miro la liturgia totalmente igual, la palabra totalmente igual, la consagración totalmente igual. Se hace el mismo esquema año por año. Y cuando tú repites lo mismo, creas totalmente un hábito. Y ese hábito es que te puede llevar hacia donde la persona que está dirigiendo quiere. Porque no es un hábito que tú has creado. Y eso de verdad llama la atención. Y no sé si le ha llamado en algún momento la atención que ustedes van el segundo domingo de, poner una fecha, abril, del año 2025 y vuelven en el 2032, el segundo domingo de abril, y es la misma lectura, es el mismo capítulo, son los mismos salmos, es la misma consagración. Posiblemente el concepto o lo que tenga que decir, porque tal vez no es la misma persona, varía un poco, pero mayormente todo está basado en la misma estructura y nada cambia. Y eso, para mí, está creando un hábito en los seres humanos, porque si es todo repetitivo es para que tú realmente entres en ese círculo. Y ¿está bien o está mal? No sé, pero a mí no me resuena, a mí no me parece. Yo no puedo saltar en el Club Daddies, por ejemplo, saltar en una llamada y decir lo mismo, y en otra llamada decir lo mismo, y en otra llamada decir lo mismo, y no despertar a cada quien a través de su propia experiencia, y no escuchar lo que los chicos me tienen que decir, lo que las chicas tienen que expresar. Eso podría ser adoctrinamiento total. Total. Podría ser la llamada secta. La secta tatis. Yo estoy diciendo repetitivamente. Y hazlo así, esto y esto y esto. No. Cada caso es diferente. Todos tenemos una perspectiva de las cosas muy, pero muy diferente. Pero sobre todo, cuando estoy dentro, en la participación de mi hijo, me pasó algo que de verdad despertó en mí algo que yo a veces he pensado en base a la iglesia, y es la sinceridad de todo el que está ahí, y en qué basan realmente su propia fe, y cómo el autoengaño percibe a todo el que está dentro. ¿Por qué? Porque yo me senté al lado de una persona, un caballero, y de repente, no sé por qué, o creo que sí, por curiosidad, o por indagar, y no sé por qué, entonces miro su teléfono. Él está bien bajito, mirando el teléfono, mirando hacia abajo, y yo estoy un poquito más alto que él, y tengo a mi esposa a la izquierda, y él está a la derecha, y cuando miro hacia la derecha, hacia abajo, me doy cuenta que la persona está haciendo un ticket a través de Fandos. Eso es una banca online, una banca de apuestas online. Está mirando los parciales, o sea, cómo van los juegos, está mirando a quién va a apostar, un sinnúmero de cosas. Me llama mucho la atención porque primero es mi tema, pero es el lugar donde estamos. Y yo recuerdo haber hecho lo mismo, No con eso yo estoy señalando, no le estoy señalando a él. Recuerdo haber hecho lo mismo. Y estar ahí, mirarlo,
cuando llega la parte de la, recuerdo que se llama glorificación, creo que es donde nos hincamos en la iglesia, la gente se hinca y hay una parte ahí muy solemne, que es una de las partes más importantes posiblemente. Creo que una persona una vez me dijo, ¿a dónde los ángeles bajan del cielo? Y yo también comencé a hincarme. Pero la cuestión es que cuando se hinca, está detrás de mí, está orando o está como agradeciendo. Después viene el pan, donde tú vas a comulgar, donde te dan la hostia, y él se para, hace lo mismo. Y realmente me quedé como carajo. En vez de que el discurso fuera basado totalmente en religión, yo creo que la parte de la liturgia debería estar mucho más basada en despertar la conciencia de cada quien, en despertar a nosotros que estamos posiblemente dormidos y que nos permita contactar para volver a nosotros. Y ese volver a nosotros va a ser el verdadero encuentro con el Señor, va a ser el verdadero encuentro con Cristo. Más que ese discurso de que tú debes actuar de esta forma y que tú tienes que hacer esto y que tú tienes que hacer aquello, como si fuera totalmente un programa para alinearte en algo. El poder de la iglesia es demasiado grande. Yo creo que es que no puedo ni compararlo ni con la mafia, ni con el gobierno, es que no se puede comparar con nada. La influencia que las iglesias tienen es bestial. Y creo que es un recurso que realmente se debe preservar, pero debe preservarse desde una autocrítica. Y debe haber una revolución ahí dentro. Y que le permita a todo el que va a participar en eso a utilizar realmente, despertar la conciencia de la humanidad. Y creo que si le diéramos esa connotación, honestamente la iglesia fuera realmente parte del denominador común. Y ninguno de nosotros tuviera una percepción o un criterio de la iglesia tan desfavorable como ahora mismo lo tenemos. Entonces, yo con esto no quiero desmontarte en ninguna iglesia que tú vayas. Yo con esto no te quiero crear situaciones adversas a donde te congregas. Yo con esto solamente quiero darte una pincelada de que tú puedas pensar y discernir y darte cuenta realmente el aporte que tú estás recibiendo ahí dentro. Y si puedes dar una sugerencia porque estás dentro, dala. Y si realmente te quieres salir de las trampas, te sales. O si de verdad necesitas aferrarte más para poder cooperar y hacer el cambio, hazlo. Porque esto no es una crítica, esto es una concepción de la cual yo he vivido toda la vida. Independientemente tuve 5, 7, 10 años alejado de la iglesia. Pero volver y ver lo mismo hace ruido, hace mucho ruido. Es como si fuera la educación. Lo mismo. Así que nada, quise compartir esa reflexión con ustedes, quise compartir esa experiencia con ustedes, porque es un punto crítico en el cual no es un ataque directo a las iglesias, no es un ataque directo a la congregación. Fui el primero que mencioné que en su momento, posiblemente el más difícil de mi vida, tuve que aferrarme a una palabra. No creo que iba a la iglesia, pero sí tuve que aferrarme a una palabra. Es decir, que sí funciona. Sí funciona para la esperanza del ser humano. Pero creo que deberíamos hacer total evolución. Y creo que tuviéramos un mejor resultado. Así que nada. Un abrazo, gente. Espero que puedan comprender conmigo esta pequeña reflexión. Y que le den el entendimiento necesario para también ustedes despertar. Let's go.